Buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es José Vázquez González y soy estudiante en el programa interuniversitario en comunicación por la Universidad de Sevilla. Y antes de nada me gustaría dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que este congreso salga hoy adelante, con el enorme trabajo que eso conlleva dadas las circunstancias. Y también, por supuesto, agradecer que hayan querido contar con mi comunicación dentro de este simposio. Así que sin más preámbulo, empezamos. Pues bien, debemos empezar sabiendo a qué nos referimos con gestación subrogada, y es que la gestación subrogada es un proceso por el cual una mujer, que llamaremos gestante, gesta un bebé para otra familia, ya sea una persona soltera o una pareja heterosexual o homosexual que no puede llevar a cabo el embarazo por su cuenta propia. Encontramos distintos tipos. Por un lado, la gestación subrogada tradicional, en la que el óvulo pertenece también a esa mujer gestante, y la gestación subrogada gestacional, en la que el óvulo puede pertenecer a la madre de intención o incluso a otro donante. Después, en cuanto a la retribución económica, encontramos la gestación subrogada comercial y la gestación subrogada altruista. En la comercial, si hay un contrato por el que se da una retribución económica a la persona gestante en calidad de el servicio prestado, y la gestación altruista no contempla compensación económica y si lo hace es solo para los gastos derivados del proceso médico. En España el marco legislativo es claro, y es que esta práctica se considera nula de pleno derecho, y además se esclarece que la filiación está determinada por el parto, por lo que a raíz de esto empiezan a surgir mercados transnacionales de gestación subrogada en países como Estados Unidos, Canadá, India o Ucrania. Las características de las familias de intención, y es algo que afectará más adelante en esta investigación, son bastante importantes, y es que suelen ser parejas, su edad ronda los 40 años, y la mayoría de estas parejas son heterosexuales, aunque también encontramos parejas homosexuales. Sí es cierto que estas últimas tienen más dificultades, ya que hay países en los que no tienen permitido llevar a cabo esta práctica. Pero ahora bien, hablamos de gestación subrogada o de vientres de alquiler. Aquí es donde entra la teoría del framing o del encuadre. Y encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlo más prominente, más visible. Es decir, los encuadres se encargan, por un lado, de definir los problemas, por otro lado, diagnostican las causas, también hacen juicios morales y sugieren un remedio. Entendemos, por lo tanto, que los encuadres son acciones estratégicas cuyo fin es que una visión concreta de un problema se expanda y permee en la opinión pública. Lo que harán los actores políticos y sociales es luchar para que su marco, el que ellos proponen, sea el que se tome como marco de referencia. Y es que no podemos separar encuadre y política. Para algunos autores, el encuadre es la idea a través de la cual se articula el debate político. Y no solo alude a quién es el responsable de esa problemática en concreta, sino también a quién se ve afectado. Para Chon, por ejemplo, cuando los encuadres afectan a derechos civiles, se guía la conducta de dos formas distintas. Si la persona que recibe el encuadre tiene información sobre el tema, suele guiar su postura o su conducta teniendo en cuenta los derechos y la legislación vigente. Sin embargo, si tiene menos información sobre el tema, se deja guiar sobre todo por a quién afecta este problema en cuestión. Y ahí es donde importa la narrativa de la construcción de los marcos, porque en los casos en los que las personas no tengan una vivencia cercana y se dejen influir más por los frames que les aportan, la emoción y la empatía juegan papeles fundamentales. En la construcción de los marcos tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el concepto principal sobre el que se va a articular todo. Después, seleccionar la narrativa correcta. Y por último, el léxico. El léxico es el que construye el mensaje al fin y al cabo. Y por lo tanto podremos entender que estamos ante un encuadre u otro en función de la presencia o ausencia de ciertas palabras clave. En cuanto a la gestación subrogada, hay dos encuadres principales. Aquel que está contrario, que de hecho la denomina principalmente vientres de alquiler, y se posiciona en contra porque entiende que esta práctica mercantiliza el cuerpo de la mujer, entiende que fomenta un neocolonialismo reproductivo, en tanto que las personas que acuden a esta práctica se aprovechan de la situación económica del país, de las madres gestantes, que supone una explotación de género, de clase y también geográfica, y que feminiza la pobreza. De hecho, hay autoras más críticas que llegan a hablar de que esta práctica surge solo por la fetichización del ADN. En cambio, las voces que están a favor suelen hablar de gestación subrogada como términos principales, y en sus mensajes hablan del empoderamiento de la mujer en la decisión sobre su propio cuerpo, o que incluso aquellos países en los que la situación económica es menos favorable, pues entienden que la gestación subrogada es una buena alternativa para las mujeres si se compara con otras ofertas laborales que podrían encontrar.
Además, en los casos, por ejemplo, de la gestación altruista, se suele apelar a la idea de ayudar a otra familia que cumpla su deseo maternal o paternal. El objetivo principal que tiene esta investigación es conocer los distintos encuadres que los actores políticos españoles adoptan en relación a la gestación subrogada y analizar también cómo permean en la opinión pública. Entonces estudiaremos dos aspectos. Por un lado, cómo se construye este encuadre y por otro lado, cómo se establece el encuadre. Para la construcción del encuadre tendremos en cuenta un análisis de contenido de los mensajes políticos, principalmente y siempre que se pueda, a través de los programas electorales. Y para el establecimiento del encuadre, por un lado tendremos en cuenta una encuesta online llevada a cabo y por otro lado la herramienta de Google gratuita Google Trends, gracias a la cual analizaremos cómo van fluctuando los términos utilizados por los encuadres a lo largo de los años. Pues bien, pasemos a la construcción del encuadre. En primer lugar vemos que es Ciudadanos el primer partido que menciona la gestación subrogada como tal, y es que en 2015 ya aparece en su programa electoral. En aquel momento se habla de una regulación de la gestación subrogada en la que se contempla una compensación económica razonable a los gastos derivados y en la que se hace uso de un léxico que por un lado naturaliza el proceso a través de palabras como familia, dar a luz, hijo, sensibilidad humana y por otro lado se deshumaniza el proceso hablando de contratos, garantías o técnicas. Un aspecto importante es que en este caso la mujer gestante se reconoce como gestante sustituta. No se habla de mujer, no se habla de madre. Meses después, en las elecciones generales de 2016, Ciudadanos habla de promover una nueva ley de gestación subrogada en la que se garantice los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso. Y además se repite la idea de que la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida. ¿Por qué hemos hecho el inciso en persona? Porque si bien antes la mujer gestante era gestante sustituta, no se hablaba ni de mujer ni de persona, ahora ya se habla de persona. Años después, Ciudadanos en 2019 habla de impulsar una ley de gestación subrogada altruista y en la que se menciona de forma explícita a las familias LGTBI para que puedan cumplir su sueño de formar una familia. Aquí vemos cómo hay un cambio en la narrativa. Antes solo se apelaba a las personas y las familias que no podían gestar y ahora se incluye especialmente a las familias LGTBI, cuando solo suponen un 20% de las familias que acuden a esta técnica. Además se habla también de la garantía de todos los derechos y en especial de las mujeres gestantes. Vemos aquí como desde la primera vez que Ciudadanos lo menciona hasta la última, la mujer gestante ha pasado de ser una simple gestante sustituta a ser una mujer gestante cuyos derechos se van a proteger de forma especial. Y también se reitera la idea de que la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida. Vemos también cómo, mientras Ciudadanos lleva desde 2015 incluyendo propuestas relativas a la gestación subrogada en su programa electoral, otros partidos no lo han tenido tan claro. Y es que otros partidos, de hecho, han tenido que hacer frente a divisiones internas. Por ejemplo, el PSOE, hasta su 39º Congreso Federal en 2017, no adopta una postura que además hace que el partido y el grupo matriz se enfrente con las Juventudes Socialistas. Sin embargo, a día de hoy, en las elecciones generales de 2019, encontramos como el PSOE decía no firmemente a los vientres de alquiler y denunciaba que el término gestación subrogada es un eufemismo con el que referirse a esta práctica que, según su punto de vista, socava los derechos de las mujeres y mercantiliza sus cuerpos y sus funciones. Además, por primera vez, se habla de hacer frente a las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país. Por otro lado, encontramos a Unidas Podemos, partido que también hizo frente a conversaciones y debates internos, sobre todo en círculos feministas, antes de adoptar una postura y un argumentario al respecto de esta práctica. Si bien es cierto que los dos partidos que le integran, Izquierda Unida y Podemos, se posicionan en contra. Izquierda Unida lo hace en contra al entender que la gestación subrogada o los vientres de alquiler son otra forma de prostitución en la que también se ejerce una violencia contra las mujeres y se perpetúa la esclavitud y la desigualdad. Unidas Podemos también considera que la gestación subrogada, los vientres de alquiler son una forma de explotación sexual y reproductiva por la que también se posicionan en contra. Y sorprendentemente, un partido ideológicamente opuesto a PSOE y Unidas Podemos comparte el mismo encuadre y este partido es Vox, que en su programa electoral recoge que prohíbe los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice el cuerpo de las personas como un producto. Encontramos, por lo tanto, que hay dos bloques. Por un lado, Ciudadanos
que está a favor, y por otro lado, PSOE, Vox y Unidas Podemos, que se posicionan claramente en contra. Pasemos ahora a ver cómo se han establecido estos encuadres. En la encuesta llevada a cabo se pidió a las personas que indicaran su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación. La gestación subrogada o vientre de alquiler debe estar regulada como alternativa para las familias sin capacidad de gestar, siendo 1 nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo. En la primera gráfica vemos las respuestas separadas por sexo y en la que también hemos separado por si la persona encuestada pertenece o no al colectivo LGTBI. Vemos que las respuestas parecen estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Sin embargo, también encontramos que había una gran desviación típica en todas las respuestas de la encuesta, algo que nos deja claro que es un clivaje. La posición más contraria la tienen las mujeres pertenecientes al colectivo LGTBI, mientras las más favorables, sorprendentemente, son las mujeres que no pertenecen al colectivo LGTBI. En función de la edad, vemos que el grupo que parece estar más de acuerdo es aquel que lo comprende personas de 35 a 44 años y los que se posicionan más en contra, aquellas personas que están entre 25 y 34. También se le pidió que indicaran cómo creen que se posicionan los partidos políticos al respecto, y los datos obtenidos pueden llegar a sorprender. Por un lado vemos que el partido que es percibido más favorable a esta práctica es sin duda Ciudadanos, pero después le sigue muy de cerca Unidas Podemos. ¿Por qué puede ser esto? Sin duda una de las explicaciones viene determinada porque la gran mayoría de los encuestados consideraba que esta práctica se encuentra entre las demandas del colectivo LGTBI y como podréis ver en la comunicación, la percepción social de los partidos políticos en materia LGTBI, que también se encuentra en este simposio, las personas perciben que Unidas Podemos es el partido más favorable a este colectivo y por lo tanto si este colectivo demanda esta práctica o ellos entienden que demanda esta práctica, Unidas Podemos por lo tanto debe posicionarse favorable. Ese es el razonamiento que puede llegar a explicar esta respuesta. Pues bien, veamos cómo estos encuadres se han establecido a lo largo de los años. Gracias a Google Trends vemos como al principio, desde 2004 hasta 2015, se utilizaba principalmente los términos vientre de alquiler. Sin embargo, en 2015, año en el que Ciudadanos irrumpen la política a nivel nacional, los términos gestación subrogada entran en auge en detrimento de vientre de alquiler. ¿Qué conclusiones sacamos de este trabajo? Pues que existen claramente dos bloques políticos, por un lado Ciudadanos y por otro PSOE, Vox y Unidas Podemos, que el encuadre favorable a la gestación subrogada hace uso de términos como gestación subrogada, maternidad, hijos, sueño de formar una familia, garantista, altruista, mientras el contrario hace uso de términos como vientre de alquiler, explotación reproductiva, mercantilización de la mujer, cosificación de los seres humanos y por último hemos visto como es el encuadre propuesto por Ciudadanos el que más permea en la opinión pública y el que las personas suelen utilizar en su proceso de deliberación y de tomar posición al respecto de esta práctica. Pues bien, esta ha sido la investigación y espero que haya sido de su agrado y de su interés. Y por supuesto, espero también que si tienes algún comentario, sugerencia, pregunta, no dudes en dejármela, que dentro de mis capacidades intentaré darle respuesta y por supuesto cualquier consejo o sugerencia son bienvenidas. Y antes de despedirme, reitero nuevamente las gracias a todo el comité y a todo el personal que ha hecho posible que este congreso salga adelante. Muchísimas gracias.